que traigas el aire del cielo o el calor del infierno, o que tus intenciones sean puras o malvadas bajo esa forma incierta, yo voy a llamarte Hamlet. Padre, rey de Dinamarca, te pido que me contestes. No me dejes arder en la ignorancia. ¿Por qué tus huesos muertos y enterrados rompieron su mortaja? ¿Por qué esa tumba en la que te vimos inmóvil abrió su boca de mármol y dejó que te levantaras de nuevo? ¿Qué significa que tu cuerpo muerto nos visite una vez más vistiendo tu uniforme a la luz de la luna, convirtiendo la noche en un espanto mientras que nosotros, mortales estúpidos y agitados, tratamos de comprender algo que está más allá de nuestras almas? ¿Qué es todo esto? ¿Para qué? ¿Qué tenemos que hacer? Te está llamando, como si quisiera decirte algo a solas. Te llama para que te alejes con él, no vayas. No, no va a hablar, tengo que seguirlo. Bienvenido, Rubén. No te veíamos ahí, pero vos los dirigiste. Sí. Yo no soy ni el espíritu ni el fantasma, quiero aclarar. Tampoco. Tampoco. Bueno, no lo sé. Tal vez lo sea, pero no lo sé. Por ahora no, creo que no. Bueno, felicitaciones por esta gran versión que lograron con Lautaro Vilo de Hamlet, que contaba que agota localidades en el Teatro San Martín. Decir eso hoy es toda una proeza, ¿no? Ya lo creo. Para nosotros fue una gran sorpresa que con una obra tan emblemática, ¿cierto? Que Hamlet es una obra que convoca, es así, digamos, cada vez que se ha hecho, la gente acude más allá de la versión, ¿no? Sin embargo, bueno, llenar una sala hoy por hoy de 900 localidades, de miércoles a domingo, y llenar hasta el Pullman, esto es verdaderamente para sorprenderse, porque quiere decir que hay toda una cantidad de gente que tiene muchas ganas de ver algo que habitualmente no ven. Por otra parte, hay que aclarar, la obra está completa, el espectáculo dura 3 horas y cuarto. Con dos intervalos. Con 2 intervalos, y sin embargo el público no se va, el público se queda. Y es increíble el aplauso final, increíble, es así, como de cancha, ¿no? Sí. Es fantástico. Sí, es un aplauso. Creo que en el aplauso se resume esto que vos decís, ¿no? Que el público la sigue, la escucha, Claro, la sostiene claro. Y no se mueve. No, y además creo que pasa algo, el público, cuando, sobre todo, digamos, en la versión con Lautaro y en el trabajo de la puesta en escena que hicimos con los actores, quizá porque a mí me pasa, rescatamos muchísimo el propio humor que tiene la obra. La obra es una obra muy popular y con mucho humor, que habitualmente la visión romántica se lo ha quitado, ¿no? Ha hecho desde el primer texto en adelante una tragedia, y nadie se divierte con Hamlet. Y en realidad Hamlet tiene sus partes complicadas, trágicas, pero sus partes muy divertidas. Muy divertidas. Hay toda una historia acerca de eso, ¿no? Que es que por qué justo se le fue el bufón a Shakespeare, o al actor que hacía los bufones, un tal Kemp, y resultó que entonces tuvo que repartir la parte cómica entre los personajes. Por eso Polonio es un personaje tan cómico, el mismo Hamlet hace chistes, todo el mundo tiene algún chiste por ahí dando vuelta, ¿no? Y es muy impresionante porque la gente se ríe con Shakespeare, no de los chistes que yo como director de escena podría hacer, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Cuando se escucha que cuando, por ejemplo, el actor Reina dice casarse con un segundo esposo es como matar al primer marido, la gente estalla en carcajadas de una manera que yo creo que nunca había escuchado que la gente se riera en esa parte. Y eso quiere decir que están muy atentos a lo que está pasando. Además, Hamlet tiene, ¿no?, culturalmente una idea en todos sin haberlo leído, ¿no? Y creo que cuando uno va a ver la obra, más allá de la lectura que se haga, se da cuenta de que en el imaginario popular está totalmente equivocado, ¿no? Sí, es uno de los grandes malos entendidos de la historia de la cultura. En principio la imagen de una persona con una calavera en la mano diciendo to be or not to be, o ser o no ser, esa imagen
es una condensación de dos escenas distintas, Sí. sin embargo, ¿Por qué creo está que ¿Por qué está nunca condensado en pude, el nunca imaginario? pude averiguar, digamos, sigo investigando Ah. y seguiré investigando hasta el final de mis días por qué se armó esa imagen, ¿no? Debe ser porque, bueno, alguien debe haber hecho un chiste alguna vez y eso quedó, y en todo Occidente esa imagen circula, ¿no? Eh, Creo que que la idea, por eso yo creo que trabajé muchísimo sobre lo que la cultura, la historia le había hecho a la obra Hamlet para poder revelarla, más que inventarle algo, quiero decir. Partí de la base de que el desconocimiento de la obra era mayor al conocimiento, entonces me parecía muy importante lograr que la gente conociera la obra. Por eso es una apuesta democrática. La llamo así porque creo que gentes de muy diferentes niveles, de niveles culturales o educativos o tratos sociales pueden asistir a ver la obra sin que ninguno salga defraudado, ¿no? Salvo al que no le guste, pero bueno, Eso eso pasa- suele pasar habitualmente, Bueno, digamos, por siempre pasa supuesto. que hay gente que no le guste. Pero aquel que pueda ver el nivel más llano, más de la historia, de la aventura, de cómo un príncipe intenta vengar a su padre muerto porque hubo un asesino, eso está en Rey León, digamos, ¿no? Claro. Que es el argumento de Rey León. Y por el otro lado, otras personas que traten de encontrar, volver a escuchar esa dimensión filosófica, esa concepción del mundo, esa construcción barroca, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, que alguien puede encontrarla dentro de la obra. O sea, mucha gente muy distinta puede encontrar su propio Hamlet y todos convivir en el mismo espacio. Por eso digo que es como una versión democrática, como muy contraria a los tiempos que vivimos, ¿no? No porque no haya democracia, sino porque estamos todos tan tironeados, donde hay unas cosas para esto y otras para aquello, y es muy difícil encontrar lugares comunes. ¿Eso crees que solo se puede dar en un teatro oficial? Porque tengo entendido que con Joaquín tenían la posibilidad de hacerlo en el ámbito privado, ¿no? Sí, fue nuestro primer impulso, porque habíamos hecho Rey Lear con Alfredo Alcón Alfredo. con una producción de Pablo Compel y de Adrián Suárez, Sí, hace exactamente 10 a los que les años. agradeciste el Enormemente, Trinidad Guevara, ¿no? claro, exactamente, se los agradecí muchísimo porque no es frecuente No, que el productores teatro privados hagan apuesten. semejante tipo de obras, ¿no? Pero creo que fue una muy buena decisión y hace un par de días Pablo Compal fue a ver la obra y me mandó un WhatsApp diciéndome que a la distancia le parecía que la mejor decisión había sido hacerla en la Sala Coronado para 900 personas y con esa dimensión. Entonces me puso muy contento. O sea que el ofrecimiento era de Compel. Claro, Para- claro. O sea, no, nosotros fuimos a hablar Ah. con Compel, porque el proyecto surgió de una conversación Con Joaquín, ¿no? perdida allí en el Bajo Belgrano, donde después de la enfermedad de Joaquín, yo le dije, De la Joaquín, CB. claro, de la CB, dije, Joaquín, vos ya tenés que hacer Hamlet, dejate de joder. Sin pensar en ese momento que el director iba a ser yo. Yo se lo decía más como para levantarle el ánimo, ¿no? Ah, mira. Y en el momento que lo dije, bueno, debe ser que yo debo dirigir. Pero de hecho eso fue el puntapié inicial para este proyecto que empezamos a elaborar, que lo llevamos aquí, lo llevamos y finalmente Jorge Tellerman lo aceptó para hacerlo en Coronado. O sea, no queríamos hacerlo en Casa Cuberta, porque en Casa Cuberta lo había hecho Alcón y en la Cunil Bartiz había hecho su Hamlet, pero no había un Hamlet argentino que se hubiera hecho en la Sala Martín Coronado. Entonces nos parecía que estaba bueno probar en esa sala hacer esta obra, que es una obra extraña, no es una obra de espectacularidad, pero sin embargo logramos generar un gran atractivo visual gracias al trabajo de Jorge Ferrari, de Gonzalo Córdoba y de la música de Bárbara Togano. Sí, hay un gran trabajo de todos. Me acordaba que Joaquín había hecho La vida de sueño Exactamente. en la Sala Martín Coronado y pensaba justamente en Joaquín, que te inspiró, porque de alguna manera, ¿no?, el encuentro con él te inspiró para hacerlo. ¿Qué ves en él
¿Y qué sentís que pasa con él y los clásicos? Es interesante pensar esto, digo, uno como director no puede proponerse hacer Hamlet si no tiene el actor Hamlet. Es así, uno puede hacer cualquier otra obra y llamar a casting, pero en el caso de Hamlet uno no puede imaginar nada alrededor de Hamlet si no hay un cuerpo, sea de hombre o de mujer, porque ya hay las mujeres, hizo Sara Bernard o Blanca Portillo en España, para poder hacer Gabriela Toscano en la Argentina, acá. sí. Inevitable referencia de mujer haciendo el personaje. Sí. Y Joaquín aporta algo bastante poco frecuente en los actores de su generación, que es la voluntad de transitar un repertorio que no es el repertorio más, si se quiere, ¿cómo puedo decir? Menos, o el repertorio más heroico, ese como el repertorio más complejo, ¿no? Hacer La vida de sueño, hacer Esperando el final de partida, Sí. como hizo con Halcón, o hacer Hamlet, o mismo O Rey Rey Lear, Lear. no son obras que la mayoría de los actores de su posición tengan muchas ganas de hacer. En general, prefieren textos un poco más livianos, que les traigan menos problemas. Sí, sí. Porque el problema con estos textos es que exponen a los actores a sus propias dificultades. Digamos, Joaquín mismo lo dice públicamente, lo que le costó trabajar esto, porque no es un personaje que salga fácilmente, no es que uno pueda cancherearlo, decir, o alguien, nadie en el mundo, ni los grandes actores ingleses, ni ningunos actores maravillosos pueden cancherear Hamlet, Claro. porque es un personaje que en realidad necesita 5 actores. Es decir, tiene tantos registros diferentes que uno podría decir con 5 actores para que hagan cada uno el diferente registro que hay, ¿no? Doy un ejemplo. En la segunda parte nuestra, pero que es el tercer acto de la obra, el actor que hace Hamlet tiene que pasar en menos de 10 minutos de decir el ser o no ser, que es una reflexión, que no tiene dirección, pelearse con Ofelia y mandarla a un convento, y después darle el consejo a los actores. Todo eso en menos de 10 minutos. Uno diría, necesitamos 3 actores diferentes y cada uno le saldría fenómeno. Sin embargo, en un mismo cuerpo, esa persona tiene que hacer eso. Y a partir de ahí no para, quiero decir. No para al principio, no para en el medio, no para al final. Entonces, eso es lo que tiene Joaquín. Joaquín tiene la voluntad y además el talento, la decisión de trabajar su voz. Hacía muchos años que no veía un actor que trabajara tanto la voz, que su profesora de voz estaba presente en los ensayos, que le corregía dicciones y trabajar tanto la letra, trabajar el movimiento, hacer un esfuerzo con su cuerpo. ¿Cuántos digamos. meses ensayaron? En realidad ensayamos muy poco y en el término de... Sí, porque los teatros públicos tienen una Sí, especie de un- régimen de que si la obra dura 1 hora o 5 da lo mismo, hay que ensayar en el tiempo. Esto es para que tomen nota de alguna vez que las obras necesitan mucho tiempo. Esta obra en particular. En realidad ensayamos 2 meses y medio con 1 semana menos porque Joaquín tuvo que viajar a presentar una película en Málaga. Yo aproveché para trabajar con otros el actores resto. y sí para tomar 4 días en Bariloche porque ya tenía el que Ya la estaba. cabeza. No, es que lo que pasa es que creo que esta es la obra que más trabajo me dio, con una enorme felicidad todo el tiempo, con momentos en que me quería suicidar todo el tiempo, porque la obra a ver, me surgió un día un adjetivo que yo jamás había usado en mi vida, que creo que lo había leído alguna vez, que es una obra catedralicia. Que es un adjetivo que remite a las catedrales, ¿no? Sí. Pero yo nunca lo había dicho. Pero esta es una obra que es como una catedral. Es como... Y es la obra más larga de Shakespeare. Sin embargo, es una teatralidad increíble. Por algo es la obra de la que más se ha escrito. Todo el mundo tiene algo para decir. Está citada en las series. El otro día quería descansar y estaba todavía en la época de ensayos. Me fui a casa y dije, estaba mirando una serie, Arde en Madrid. Sí, Paco de León, con, divina, y con Osmar Núñez haciendo y Fabi Perón, García Fabio. Lago. Claro.
Y estaba mirando una escena y en un momento un gitano le dice a Paco de León que la acción corresponda a la palabra y la palabra a la acción. Y yo digo, no puedo creer. Y dice, tú no sabes de qué estoy hablando, ¿no? Hamlet, hombre, Hamlet. Y yo dije, no, me están haciendo una cámara oculta, me están poniendo Shakespeare. Pero Joaquín estaba mirando un dibujo animado con su hija, Eloísa, Sí. y de pronto, en medio de unas personas que hacen acrobacia aérea, sale el texto donde él habla de que el hombre es una cosa maravillosa. O sea, todo el tiempo Hamlet se mete adentro de la cultura de una manera brutal. Entonces, esa obra tan pródiga que nos recorre todo el tiempo, tener que trabajarla, bueno, y además habiendo tomado la decisión de hacerla prácticamente entera. Claro. Gracias, Rubén. No, Felicitaciones por la apuesta y uno siempre quiere que la vaya a ver mucha gente. Esto está ocurriendo. El otro día fui a ver otra obra al San Martín y volví a ver ese lleno total en el hall, así que me da mucho placer. Y también Rubén actúa en El Hijo, Sí, es cierto. película que protagoniza Joaquín, que se estrena ya en estos días, que vale la pena ver porque es muy buena. Me parece muy bueno que también, además de ver Hamlet, vayan a ver El Hijo, porque es una Por muy eso. buena película argentina, más allá de que trabajé Joaquín y que yo haga una participación muy especial. Sí, excelente las dos cosas. Gracias, Muchas felicitaciones. Nos vamos a un